Hoy es martes de perspectivas con nuestra compañera Gaby Peroso y es preciso tocar temas que en este momento están en el tapete. ¿Dónde está nuestra compañera Gaby? Allí la tenemos en pantalla. Aquí Hola estoy. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida Buenos días, aquí Gaby. también está amaneciendo, todavía el sol no ha aparecido con fuerza. Gaby, el fin de semana el gobierno de Estados Unidos ha deportado a presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador, invocando la ley de enemigos extranjeros de 1798. Esto ha generado una gran controversia, de hecho se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, muchas familias han denunciado que algunos deportados no tienen vínculos con el crimen organizado y que fueron arrestados sin pruebas. ¿Qué se sabe sobre estos casos? ¿Qué riesgos se enfrentan estas personas al ser enviadas a El Salvador? Hubo protestas en el estado Zulia que las vimos hace minutos. ¿Qué está pasando? Si bien, hasta ahora lo que se conoce es el testimonio de algunos familiares. Por ejemplo, hay un caso que ha sido el más viralizado, que es el de un joven que al parecer era barbero, que no tenía vínculos con el Tren de Aragua. No tenemos la certeza si realmente lo sabe, si está relacionado o no. Él en teoría tenía que presentarse, luego no pudo presentarse, se presentó a ICE. Hay varias cosas que verificar sobre su testimonio. Y no hablaría de muchos casos porque no veo demasiado. Sin embargo, hay varias cifras que hay que prestarle atención. Por ejemplo, se hablaba de 238 venezolanos que habían sido deportados a El Salvador. Luego vimos en la rueda de prensa de la Casa Blanca que hablaba de ciento y tantos que habían sido identificados y ellos declaraban así la Casa Blanca que tenían la certeza que formaban parte del Tren de Aragua. Varias autoridades han asegurado que se trata de investigaciones que se remontan hasta hace más de un año. Lo hemos visto y lo hemos venido sacando públicamente a través de BPI TV, que habían investigaciones en muchos estados del país, por ejemplo en Boston, en Chicago, en la propia Florida, con respecto a estas bandas criminales. Algunos habían sido apresados y otros habían sido identificados. Entonces, por un lado está esa identificación y la pregunta fundamental que se hacen los venezolanos y en general Sí, los ciudadanos. ¿Por qué no se les siguió un debido proceso a cada una de exactamente. estas personas? Ellos están invocando esta ley para no tener el compromiso de hacer ese procedimiento judicial que pasaría por un juicio, la determinación de un crimen, sino que simplemente ellos lo ven como enemigos extranjeros. Y aquí eso es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Por una parte, obviamente está el tema de los derechos humanos y así Claro. como hablamos de que los derechos humanos que viola Nicolás Maduro Sí. constantemente no deben ser violados, las instituciones se tienen que respetar. Pero quería destacar un punto que es el de cómo está viendo la administración de Donald Trump a el Tren de Aragua e incluso el cartel de los soles. Ya no lo ve como una organización simplemente criminal o transnacional, que lo es porque ha cometido Sí. crímenes a lo largo y ancho de todo el continente, sino que los identifica como terroristas e identifica a Nicolás Maduro en un link directo al envío de esos agentes, que así lo Claro. llaman, como agentes extranjeros a cometer crímenes acá. Es decir, esto podría tener un eslabón más elevado que llevaría directamente a los cabecillas de ese Tren de Aragua, según lo está informando la administración de Donald Trump, y eso hay que prestarle atención. Ahora, esto podría sentar un precedente para futuras deportaciones rápidas sin el debido proceso. Además que esto genera tensiones diplomáticas con países tanto como Venezuela, como Estados Unidos, Cuba incluso, El Salvador. ¿Podría esta acción influir en futuras decisiones migratorias de Estados Unidos o en una Claro, política de deportaciones en la región? claro, sería un precedente dañino, definitivamente, porque en definitiva, cada ciudadano, o sea, las deportaciones nunca deben ser masivas. Cada Claro. caso cuenta y cada caso debe cumplir con la normativa. Por eso justamente Estados Unidos es una de las grandes naciones del mundo por su institucionalidad. Y veíamos las declaraciones de Marco Sí, Rubio decir ayer. que bueno, que si alguno de ellos no pertenecía al Tren de Aragua, El Salvador podría deportarlo. Pero ahí hay una pregunta fundamental. ¿Realmente le corresponde A hacer El ese Salvador. proceso de verificación al Salvador? Al Salvador simplemente le están mandando una lista que en teoría está sellada y que ya está investigado,
para que ellos los tengan por lo menos por un año Claro, en una prisión. Realmente ellos tienen que cumplir con ese debido proceso, no lo sabemos. O sea, cómo opera todo este claro. proceso debería ser del lado de Estados Unidos. Incluso he oído algunos abogados que dicen que las reclamaciones se las tienen que hacer al gobierno americano y no al gobierno de El Salvador, que simplemente actúa como un receptor de esos prisioneros que ya previamente fueron investigados, porque tienen que haber sido investigados para determinar entonces que son del Tren de Aragua. Y adicionalmente aquí también hay un tema comunicacional muy importante. Tú viste los videos y es increíble cómo se hace prácticamente una Un show, coreografía y un se manda un show. mensaje al mundo entero por parte de El Salvador y Estados Unidos. También forma parte de eso. El tema es que nosotros somos el conejillo de India. Claro, y eso te quería preguntar, porque si bien esta deportación se ha presentado como un caso excepcional, esto abre la puerta a que Estados Unidos utilice estrategias similares con otros grupos criminales extranjeros. Esto podría significar sin duda un cambio en la política de inmigración, priorizando la seguridad sobre el debido proceso. ¿Podríamos ver entonces deportaciones masivas de otras organizaciones criminales en el futuro, Gaby? Bueno, tendrían que esas organizaciones criminales ser catalogadas como terroristas, tal y como ocurrió antes. O sea, aquí se ha venido haciendo un entramado Exacto. de debido proceso a personas extraordinariamente peligrosas, si lo queremos ver de Claro. esa manera. Y al final las cortes, porque esto ya está siendo retado, tendrán que determinar si efectivamente la administración, el Ejecutivo de Estados Unidos, puede implementar esta ley en particular en el caso de estas organizaciones que ya han sido consideradas terroristas. Si eso pasa así, no es que se va a utilizar esta ley para cualquier organización Ok. criminal que haya por allí. Tienen que pasar por todo ese proceso de una primera orden ejecutiva, luego de un secretario de Estado Ok. declarando las organizaciones terroristas para finalmente aplicarles esta ley específica. Entonces, no necesariamente tendría que ser un bien común. Por ejemplo, en el caso de Cuba, no conocemos bandas criminales de este tipo y de esta potencia como el Claro. Tren de Aragua. Entonces, no necesariamente es así. Sin embargo, es un precedente incómodo. Sí, totalmente. Y entran venezolanos allí que se les están Y a violando eso sus derechos. iba. Y a eso iba eh, justamente, porque si bien estos son delincuentes venezolanos, digamos, presuntamente, esto puede estigmatizar y endurecer sin duda las políticas migratorias para el resto de los venezolanos que buscan asilo o residencia aquí en Estados Unidos. Y esto también podría afectar la percepción pública y política sobre la migración venezolana, sin duda. Hay un riesgo de que esta medida lleve a un trato más restricto para para los migrantes venezolanos en general. O sea, incluso para los que tienen residencia. Bueno, es que ya la marca y la mancha la tenemos, lamentablemente, y todos los países ven que Estados Unidos hace eso y de alguna manera pueden comenzar a aplicar otro tipo de legislaciones. Y hay otro rumor que todavía no ha sido Ajá. confirmado. La secretaria de prensa del Departamento de Estado decía que no existía esa lista, pero hablan de una lista parecida a las prohibiciones de viaje que se dio en la primera administración de Donald Trump, en donde Sí. los venezolanos estaríamos en la lista roja, estaríamos con las peores naciones Wow. del mundo. Y dicen que si acaso eso se ejecuta, que podría ejecutarse porque sería la segunda parte de la orden ejecutiva firmada el 20 de enero, que habla justamente de todo este cierre y de la frontera de Estados Unidos. Le pedían a las autoridades, estudia por 60 días casos específicos Claro. y esta decisión se debería tomar esta semana. Si es así, se trata de una prohibición de viaje que yo no lo entendía muy bien. Yo decía, bueno, es cerrarle la puerta a todos los venezolanos. No, No. es que le están cerrando la puerta a la posibilidad de que venezolanos puedan llegar a Estados Unidos a pedir el asilo político. Exactamente. Porque, bueno, se ha obviamente abusado del tema de asilo político. No creo que los venezolanos, sino otras nacionalidades que no Claro. tienen que pedir asilo político porque no tienen la problemática que tenemos nosotros, pero se estaría cerrando la puerta a esa posibilidad de que siquiera llegáramos. El tema aquí es qué pasa con las personas que tienen residencia permanente, que están en Claro. proceso de residencia y tantos otros, o incluso personas que tienen doble nacionalidad, no necesariamente la americana,
¿Qué pasa Exacto. con todas ellas? O sea, al final no es solo un estigma, sería un procedimiento de cerrar la puerta a la migración venezolana a partir de este momento. Qué difícil, Gaby, porque además no solamente están los venezolanos allí incluidos, sino también los cubanos quienes han hecho, bueno, de esta ciudad al menos, o sea, lo que es. ¿Hay probabilidades de que esto realmente se materialice, se concrete? O sea, es que me parece además irrisorio, o sea, no, es completamente, wow, nunca, yo no me lo esperaba, pensarlo es muy difícil. Sí, bueno, hay posibilidades ciertas de que se materialice y hay posibilidades también absolutas de que esto se frene completamente en las Cortes o incluso en la Corte Ok, Suprema de Justicia de Estados Unidos. El tema aquí también es que ha habido un abuso. Los venezolanos claro, normalmente no migrábamos por la frontera de una manera masiva y empezó a ocurrir y de alguna manera eso también fue alentado por la administración de Biden. Biden, Una vez estuve aquí en Buenos Días hablando del segundo TPS que se aprobó y obviamente había muchas personas dolidas diciéndome, porque yo dije, ese segundo TPS no es bueno para los venezolanos, tarde o temprano se nos va a revertir, porque una cosa es que acojan a algunos y claro. no que acojan a tantos. Es una realidad, es un país que es completamente soberano y tiene la potestad o no de Sí, apoyar a de los poner o venezolanos. También quitar, tenemos que claramente. tener el recuerdo de que nos han venido apoyando por décadas, Sí, de todas las maneras posibles. Simplemente ahora se cerró la puerta porque tienen una nueva visión y eso fue lo que prometieron en campaña y eso también lo tenemos que entender así, que es claro. un privilegio que nos dan, no es un derecho ganado por los venezolanos simplemente venir aquí, incluso de manera irregular. Claro, y no es automático, ¿no? Sí. Esta orden, sin embargo, no aclara qué pasará con quienes poseen visa de no inmigrantes o están en medio de trámites de residencia. Esto podría aplicarse también a quienes ya tienen permisos válidos, incluso residencia o ciudadanía. Es que me da temor, te lo juro. Sí, realmente no existe la orden actualmente. Hay dos borradores sacados por dos grandes medios de comunicación estadounidenses, en Sí, donde además hablan de la lista. Los dos borradores tienen diferencias fundamentales, es decir, no sabemos si realmente estos borradores son tales, pero conocemos que varias personas cercanas a Donald Trump han estado pidiendo esta prohibición de viaje. Lo que dicen en principio los abogados es, las personas que están fuera, todavía con residencia, que no son ciudadanos, vengan pronto a Estados Unidos si se quieren quedar acá y están en su proceso y hicieron un viaje que retornen lo más rápido posible. Y a los otros, mientras está esta incertidumbre, que traten de no salir porque podrían entonces frenarse, porque hablan claro. de que la residencia puede ser considerada como una visa y al final estás prohibiendo todas las visas. Sin embargo, cuando hacen estas prohibiciones, comienzan a dar específicamente los puntos de a quién sí y a quién no. Pero hasta ahora solamente estarían protegidos los que son ciudadanos americanos, los que ya viajan con el pasaporte azul. Todos los demás podrían estar en riesgo o estar allí dependiendo de lo que piense el funcionario de migración que les Claro, toque en el puerto de entrada. claro, es a Pero todo discreción del esto funcionario. hay que saber que no existe al día de hoy. O sea, esto todo puede ser un rumor y quedarse en un simple rumor hasta que no ocurra y hasta que no veamos la descripción específica de esa posibilidad de prohibición de viajes a los venezolanos a Estados Unidos, es todo especulación. Sin embargo, pareciera todo indicar que podrían ir Claro. hacia esa vía. Claro, ahora, más restricciones migratorias podrían generar sin duda tensiones diplomáticas, como reaccionarían los gobiernos de, por ejemplo, Maduro, de Díaz Canel, ante una prohibición de entrada de sus ciudadanos, porque Jorge Rodríguez dijo ayer que el gobierno podía prohibir a los venezolanos que viajen a Estados Unidos porque este no es un país seguro. Imagínate tú. Bueno, es que es un descaro por parte de Jorge Rodríguez. Además, me llama poderosamente la atención la manera apasionada en la que Nicolás Maduro ahora defiende a los migrantes. Esto incluso me da más cartas para pensar que definitivamente sí son del Tren de Aragua y sí son parte de sus agentes extranjeros y que les duele, porque por primera vez veo que le duele a algún migrante a Nicolás Maduro y por eso está declarando tanto. Y el tema de Jorge Rodríguez es realmente
estúpido, porque en primer lugar habla de una prohibición de viajes, ni siquiera hay vuelos directos entre Sí, Venezuela y Estados Unidos, o sea, además no lo puede prohibir, él podría hacer una recomendación de viaje, pero siempre tiene que pasar por un tercer país. Y adicionalmente, ver a Nicolás Maduro hablar del debido proceso, del mm, encarcelamiento de ciudadanos sin haber cometido sí. delitos, realmente es vergonzoso porque esa es justamente su especialidad. Pero ahora, simplemente por temas políticos, por la campaña, qué sé yo, ahora Claro. anda en defensa y ay, Bueno, tú sabes declara que siempre hay que victimizarse, como dicen por allí. Nosotros desde aquí no podemos asegurar que estos detenidos, estos deportados sean del Tren de Aragua. Sin embargo, Gaby, vamos a estar muy atentos porque sin duda, sin duda, sin duda, nosotros vamos a seguir tocando estos temas porque la migración está en el tapete. Los venezolanos estamos lamentablemente en boca de todo el mundo y esto va a seguir dando de qué hablar. así será. Vamos a estar muy atentos a ver lo que pasa. Gaby, gracias por tus perspectivas, como siempre. Quedé un poquito ahí tambaleada con el tema de la residencia y los ciudadanos americanos, porque efectivamente nos afecta a la mayoría de los venezolanos que estamos aquí legalmente. Pero no ha pasado, así que vamos paso a paso. Gracias, Gaby, Exacto. por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a todos.